Solemos creer que más tarde o más temprano encontraremos a esa persona con la que nos complementaremos de manera perfecta, que lograremos armar y llevar a cabo un plan de vida juntos. Y lo creemos y lo intentamos, al tiempo que vemos a otros intentarlo y lograrlo. Pero no todas las parejas son lo que parecen, porque en algunas ocasiones es la manipulación el comodín presente en cada jugada, dejando a una de las partes devastada cuando los velos se corren. Esta es la historia de Judith Ridgway, la esposa del asesino de Green River. El 30 de noviembre de 2001, Judith Ridgway se disponía a un día como cualquier otro. Haría las tareas del hogar mientras Gary, su marido, viajaba temprano en su camioneta por su trabajo. Pero la rutina, que por cierto amaba, se vio interrumpida por la llegada de 2 detectives a su puerta asignados al caso del asesino de Green River, y nada volvió a ser como antes. Ni su vida, ni su matrimonio, ni el caso de uno de los asesinos más prolíficos de la historia norteamericana. Divorciada previamente del padre de sus 2 hijos, Judith había conocido a Gary 14 años antes en un bar, en el que bailaron y bebieron felices, comenzando así una relación que era lo que siempre había querido. Lo único que le había llamado la atención cuando lo conoció fue una enorme cicatriz en el brazo que él explicó era la consecuencia de un accidente con un auto que había reparado. Y ella lo creyó, no había motivos para no hacerlo. Pronto se fueron a vivir a la casa de Gary, en donde ella ayudó con la decoración, especialmente de las alfombras que él había arrancado y nunca renovado, porque dijo no tenía noción de cuál quedaría bien. Ella se encargó de la tarea, adoraba la decoración y era el primer proyecto juntos en su nuevo hogar. Trabajando ambos, ella en un centro de cuidados y él pintando y reparando camionetas a las afueras de Seattle, comenzaron una vida tranquila. Pero en 1987, una visita cambió por completo las cosas. 3 agentes del FBI fueron a su trabajo a hacerle ciertas preguntas sobre su marido, quien estaba siendo interrogado por otros agentes en una comisaría. Le mencionaron el renombrado caso del asesino de Green River y la posible conexión que había con su marido, pero ella no creía que eso fuera posible. Seguramente se habían equivocado de persona, no podía ser cierto. Y además, era la primera vez que escuchaba sobre ese caso, porque no acostumbraba a escuchar noticias, menos aún las policiales. Desde hacía años, ese asesino aterrorizaba a Seattle y vencía momentáneamente a los investigadores que querían atraparlo por los crímenes despiadados de decenas de trabajadores sexuales a las que desechaba en zonas cercanas a ese río. Pero pronto se terminaría esa pesadilla para Judith, o al menos eso creía, porque Gary pasó el polígrafo, brindando las muestras de ADN que le solicitaron, y fue liberado finalmente, volviendo con la misma calma que sostuvo con los oficiales a su casa a encontrarse con la mujer que lo esperaba nerviosa. Ella le creyó lo que le contó. Se interrogaron a muchos hombres, no solo a él, y lo habían liberado porque sencillamente no había hecho nada siquiera similar a lo que estaban buscando. Sintió nuevamente paz al respecto y escuchó incluso una conversación de Gary con un amigo, que también le creyó. Y a decir verdad, si el FBI no había seguido el asunto, era por algo. Seguramente era un procedimiento habitual para descartar personas y encontrar al verdadero asesino, que ahora quería que fuese atrapado y condenado. Y la misma rutina volvió a instalarse, con jornadas más extensas de trabajo de Gary, porque tenía pensado ahorrar para mejorar la casa, y para ello, las horas extras serían la solución. Un año pasó y en 1988 se casaron en una ceremonia con amigos cercanos que esperaban también que la pareja formalizase su relación que veían perfecta desde su punto de vista. Los investigadores, por su parte, creyeron que el asesino de Green River se había ido de esa zona o había muerto, porque no había nuevas víctimas, aunque seguían revisando los casos anteriores porque sabían que algo se les pasaba por alto. No tenía un patrón preciso y esa era precisamente la anomalía que los intrigaba. Pasaron años en que ambas rutinas se sostuvieron, la pareja viviendo en la misma casa de manera tranquila,
y los investigadores tratando de encontrar aquello que develaría el caso. Y fue ese 30 de noviembre de 2001 en que los detectives volvieron a interrogarla, pero ahora en el living de su casa. Ella les dijo que ya lo habían descartado de su lista de sospechosos, pero no era del todo cierto. No habían podido confirmar su culpabilidad porque necesitaban el ADN que años después ayudaría a la resolución de estos casos. Le presentaron las pruebas biológicas de su marido que coincidían con las encontradas en los cuerpos de las víctimas del asesino de Green River. E incluso las pinturas presentes también en las escenas de los crímenes, que eran exactamente las que su marido usaba en el trabajo. Con toda esa información, Judith se ofreció a colaborar, pero todavía le costaba creerlo, porque él no había sido nunca violento, no había notado actitudes extrañas y vivía para ella y su trabajo. En definitiva, era el hombre ideal y con quien llevaba casi 15 años de convivencia. No podía haber matado durante todo ese tiempo y nunca haber notado nada. Pero así fue. Gary fue arrestado y acusado inicialmente por 4 cargos de homicidio, ante lo que se pronunció inocente frente a Judith, que accedió, creyéndole en parte, a visitarlo en prisión y esperar los 2 años al juicio. Si entraba en razón, reconocería que lo estaba perdiendo y se aferró a la idea de que quizás él no había hecho nada de eso y había una explicación posible para las pruebas que le presentaron. Por su parte, Gary le aseguraba que él volvería pronto a su hogar y todo se aclararía, porque decía sentir la tranquilidad de los inocentes. Pero esa mentira se sostuvo hasta el día que se inició el juicio, en el que la realidad volvería a golpearla, pero ahora de manera irremediable. Gary Ridgway se declaró culpable de todos los cargos que a esa altura ya sumaban 48, en un total de 19 años de raíz criminal. Judith, en su casa y frente al televisor, quedó paralizada al escuchar su declaración, porque había estado 2 años gritando su inocencia y ahora la verdad salía a la luz. Y en ese momento no dudó más. No era una estrategia de sus abogados ni una mala jugada de su cabeza. Era el final que nunca creyó sería posible. Miraba el televisor y ya no veía al hombre del que se había enamorado y al que prometió esperar. Ahora era un ser que no se inmutaba ante los terribles sucesos que contaba a todos los participantes del proceso. Era el horror de 48 mujeres que ella únicamente podía imaginar, porque nunca sintió inquietud alguna sobre su carácter. Así comenzó la revisión de todo lo que él le había dicho. La alfombra que faltaba era precisamente porque había descartado un cuerpo en ella, los horarios extra eran los momentos de los ataques, y la marca en el brazo era la huella de una de sus víctimas. En su casa habían encontrado gran cantidad de preservativos usados escondidos en su garage que formaban parte de sus trofeos, así como muestras biológicas en su auto, que en algunas oportunidades él usaba supuestamente para ir a trabajar. El engaño, la mentira, la manipulación y la maldad llevaron a Judith a comprender la situación de una manera brutal y a tomar una actitud consecuente. Pedir el divorcio, que por ley le permite hacerlo sin contacto con el criminal, negarse a visitarlo o conversar por teléfono y dejar sin responder todas las cartas que él envió pidiéndole disculpas por la situación en la que le había puesto y afirmando que siempre la amaría. Y a pesar de todo ese odio que acumuló, no solo por ver su vida destruida, sino también por todas aquellas que violentamente tomó, reconoció en muchas oportunidades que sigue amando a ese hombre que Gary Ridgway ya no es, y que desearía volver a encontrarse, con el que aquella noche la invitó a bailar en un bar. Nunca pudo enfrentar a las familias de las víctimas porque reconoció en entrevistas no sabía cómo hacerlo, porque sentía que no habían vivido la misma realidad de alguna manera. Que el hombre al que ella le dio protección era un vil depredador y que todas las mujeres habían reconocido la monstruosidad en el rostro de su compañero de vida en instantes, cuando a ella le tomó 16 años. Y paradójicamente fue Judith la primera en criticar el veredicto del juicio, que lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de revisión, pero erradicando la pena de muerte. Deberían haberlo matado por lo que hizo, porque él nunca dudó en hacerlo. Dijo en entrevistas en las que pedía que se revisase la condena otorgada,
y pedía disculpas por no haberse dado cuenta de su doble vida, e incluso por haber disfrutado la propia con él. Pero los investigadores le contaron luego que el tiempo que estuvo con ella, su patrón delictivo cambió en parte, puesto que la periodicidad de los crímenes se había vuelto más espaciada. Esto mismo lo declaró él en ciertas entrevistas en prisión, diciendo que con ella había vivido la mejor parte de su vida, y que si bien su impulso seguía ahí, no era tan frecuente, porque prefería pasar tiempo con ella en una rutina que nunca creyó podría disfrutar o siquiera tolerar. Para Judith, esa información fue la única que le dio un poco de alivio a su sentimiento de culpa y vergüenza, porque quizás si él no lo hubiera conocido, los crímenes hubiesen alcanzado un número muy superior al que hoy conocemos. Por lo que de alguna manera ella logró contener, sin saberlo y sin peligrar, la maldad de un hombre que incluso afirmó creyó ser un poco mejor estando con ella. En una de sus cartas le dijo que antes de conocerla sentía un vacío enorme en su vida y que ella logró llenar. Pero Judith nunca le respondió, porque quería sacar todo ese veneno de su vida para seguir de la mejor manera, probablemente sola, porque los dos hombres que había amado dejaron una impronta negativa en su vida, excepto por los hijos que tuvo con el primero. Mientras tanto, Gary Ridgway cumple 48 condenas perpetuas y sigue escribiéndole periódicamente, esperando que algún día vuelva a creerle. Pero es poco posible que eso ocurra. Es imposible pensar que de un momento a otro los logros de nuestra vida puedan desvanecerse y convertirse en la efectiva fachada de actos criminales que jamás imaginaríamos podrían ocurrir cerca nuestro. Creer que la persona con la que compartimos nuestra vida sea la misma que otros vieron con terror sin poder escapar de su violencia parece sencillamente el guión de una historia ficcional a la que podríamos incluso considerar demasiado pretenciosa. Pero hay realidades que son mucho más complejas que la más extravagante de las narraciones. Esta es la historia de Judith Ridgway, la ex esposa del asesino de Green River. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.